Daremos comienzo con la clase número 3 de Éxodo. Es el capítulo 5 y 6. En el capítulo 6 de Éxodo está registrado acerca del encuentro de Moisés con el faraón. Leamos el versículo 1. Después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Dios le dijo a Moisés que se presente ante el faraón y le diga: Así dice el Señor, Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. Aquí Moisés supo que podría morir si hacía algo mal. Por eso se presenta ante el faraón en obediencia a Dios. Dijo: deja ir a mi pueblo. Israel es pueblo de Dios. Es pueblo de Dios. Dios supo de su pueblo que estaba sufriendo en Egipto y que clamaba a Dios. Cuando Dios nos diga que vayamos, no importa si es un lugar pacífico o salvaje, nuestro llamado es ir en obediencia al mandato de Dios. Aunque haya alguien tan malvado como el faraón, si Dios nos dice que vayamos, pero sintamos miedo, debemos avanzar sin temor, valientemente, sabiendo que Dios nos acompañará. Si obedecemos, Dios le da a aquel que obedece sabiduría y poder. No digamos que no podemos. Hay que ser fieles creyentes obedientes. Versículo 2. ¿Y quién es el Señor? Respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. Ni conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El faraón dijo a Moisés: ¿Y quién es el Señor? Jehová. Respondió el faraón: para que yo obedezca y deje ir a Israel, ni conozco al Señor, a Jehová. En Salmos, capítulo 14, versículo 1, dice: el necio en su corazón no hay Dios. Ateos, materialistas, tienen ideas necias. Dicen que no conocen a Dios, que no existe Dios, pero no por eso Dios no existe. Versículo 3. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificio al Señor Jehová nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas y matarnos a filo de espada. Dijo que le contestara: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. El propósito del pueblo de Israel, el propósito de Moisés, es entrar a la tierra de Canaán. Que deban viajar por los 3 días no es mentira. Sabían que
Aunque le dijera que viajaría por 3 días, el faraón no lo dejaría. Al que no obedece el mandato de Dios, Dios le enviará su castigo, que vendrá por medio de oposición o espada. Dios castigará a la persona que no obedece, sin importar que sea rey o sabio. Versículos 4 y 5. Moisés y Aarón replicó: el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta de que es mucha la gente de este país y usted no la dejan trabajar. El faraón le dijo a Moisés y a Aarón: ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Esto es lo mismo que haya dicho: como no tienen ganas de trabajar, están haciendo cualquier otra cosa. Por tanto, el rey faraón ordenó hacer trabajos más forzados y difíciles al pueblo de Israel. Versículos 6 al 9. Ese mismo día el faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No le reduzcan la cuota. Son unos holgazanes y por eso me ruegan: déjanos ir a ofrecerles sacrificios a nuestro Dios. Impónganles tareas más pesadas, manténgalos ocupados, así no harán caso de mentiras. El faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de cuadrilla. Dijo: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla. Les dijo que fueran directamente ellos a buscar paja para hacer ladrillos. Les impuso más tareas pesadas. Esto fue muestra de que el faraón no quería seguir escuchando las palabras de Moisés y de Aarón, considerándolos mentiras. Capataces y jefes de cuadrilla son los capataces y responsables de la obra. Versículo 10 al 12. Los capataces y los jefes de cuadrilla salieron de allí y fueron a decirle al pueblo: así dice el faraón, ya no voy a darles paja, vayan ustedes mismos a recogerla donde la encuentren, pero eso sí, en nada se les rebajará la tarea. Fue así como el pueblo se esparció por todo Egipto para recoger rastrojo y usarlo en lugar de paja. El pueblo de Israel tuvieron que salir buscar por su cuenta más paja. El trabajo se hizo más arduo, se hizo más intensa sus aflicciones. Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dijo que padecerán persecución todos los que quieran vivir piadosamente. Si queremos vivir en obediencia, aumentará la aflicción. Habrá persecución si queremos cuidar la fe. Pero aún así no debemos defraudarnos, es porque nosotros debemos saber que Dios nos ayudará para que todo salga bien, aún en medio de la persecución. ¿Cuál habrá sido el motivo de tan grande aflicción para el pueblo de Israel de parte de Dios? Fue para disciplinar y preparar al pueblo de Dios. En segundo lugar, fue para que sintiera el pueblo de Israel las ganas de salir de Egipto.
O sea, para que el fiel creyente no ame a este mundo y no quiera depender de las cosas mundanales. El fiel que ama al mundo parece que está vivo, pero en realidad está muerto. Versículo 13 y 14. Los capataces no dejaban de apremiarlos y decirles: cumplan con su tarea diaria, como cuando se les daba paja. Además, esos mismos capataces del faraón golpeaban a sus jefes de cuadrilla israelita que ellos mismos habían nombrado y les preguntaban: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillo, como antes lo hacían? Los capataces del faraón golpeaban a los jefes de cuadrilla israelitas que ellos mismos habían nombrado. Y le reprendió diciendo: ¿por qué ni ayer ni hoy cumplieron con su cuota de ladrillos como antes lo hacían? Se volvieron más serios los sufrimientos. Versículo 15 y 16. Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Le dijeron: ¿por qué su majestad trata así a sus siervos? Ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Los jefes de cuadrilla israelitas fueron entonces a quejarse ante el faraón. Dijo: ya ni paja recibimos. A pesar de eso, se nos exige hacer ladrillos. Como si fuera poco, se nos golpea. La gente de su majestad no está actuando bien. Versículo 17 al 19. Haraganes, haraganes, exclamó el faraón. Eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerles sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se le va a dar paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de la cuadrilla israelita se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se le dijo que la cuota diaria de ladrillos no se le iba a rebajar. El faraón les dijo a los israelitas: haraganes, haraganes. Nosotros, al cumplir con el día santo del domingo, orando a Dios, lo servimos. Porque llevamos una vida espiritual diferente al del mundo, no trabajamos ese día. El séptimo día es completamente para dedicar al reposo. Nosotros no podemos ceder el tiempo de oración para nada. También nosotros necesitamos nuestro tiempo de vivir por fe. Pero la gente del mundo nos puede llamar haraganes, perezosos. Nos puede odiar porque no nos divertimos como ellos, no tomamos alcohol como ellos, no trabajamos junto a ellos. Al pueblo de Israel le sobrevino una gran calamidad. Versículo 20-21. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Los capataces israelitas se encontraron con Moisés y Aarón en la salida de haber ido a hablar con el faraón. Y les dijo: por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ellos, queriendo hacer la voluntad de la palabra de Dios, están recibiendo sufrimiento, y esa responsabilidad lo está cargándolo a Moisés. Es tribulación enviada por Dios.
pero ellos le echan la culpa a Moisés. Hoy en día, cuando los fieles padecen aflicción, hay algo que primeramente debe tener cuidado, es no quejarse. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, una de los 4 pecados que cometieron el pueblo de Israel en el desierto fue la de murmurar, quejarse. Si Moisés fue levantado por Dios, y si se quejan contra él, ¿saldrán bien las obras de Dios? Nosotros debemos tener cuidado de quejarse, murmurar, criticar, reprochar. Si alguna de estas cosas entran a la iglesia de Dios se volverá ruidosa y el diablo tentará. Moisés oró a Dios. Versículo 22 al 23. Moisés se volvió al Señor y le dijo: «Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para esto me enviaste? Desde que me presenté ante el faraón y le hablé en tu nombre, no he hecho más que maltratar a este pueblo que es tu pueblo, y tú no has hecho nada para librarlo». Moisés clamó a Dios: «Ay, Señor, ¿por qué tratas tan mal a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?» Cuando nosotros oramos al Señor, Él nos escucha. En Salmos capítulo 50, versículo 15, «Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás». Dijo que lo glorificaría. Los fieles debemos orar en todo tiempo, no solamente cuando las estamos pasando mal, sino cuando está todo bien también. En Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18, dice: «Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio, y volvió a orar y llovió». El pueblo de Dios que traspasa el desierto debe orar, y para vivir en esa generación, los fieles debemos orar. Sin desmayar, ni quejándose. Debemos ser fieles que oremos en todo momento. En el capítulo 6, Dios le da el llamado a Moisés. Leamos el versículo 1. El Señor le respondió: «Ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Realmente, solo por mi mano poderosa va a dejar que se vayan, solo por mi mano poderosa va a echarlos de su país». Dios nunca fracasa en sus planes, ni en sus proyectos de la salvación. Dios le dijo a Moisés: «Con su mano poderosa yo estaré contigo». La mano fuerte de Dios es mano poderosa de Dios. Los enemigos de Dios, los que se oponen a la obra de Dios, a los que se rebelan, Dios los detendrá. Porque la obra de Dios siempre saldrá con victoria. No debemos dudar nunca de su obra.
nosotros comenzamos ya pensando y sabiendo que todo saldrá victoriosamente. Entonces, necesitamos saber este proceso, y es justamente el proceso de la obediencia. Versículo 2 al 3. En otra ocasión Dios habló con Moisés y le dijo: Yo soy el Señor Jehová. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob bajo el nombre de Dios Todopoderoso, pero no le revelé mi verdadero nombre, que es Señor Jehová. Dijo que se revelará como el Dios Todopoderoso. Esto significa que es Dios Todopoderoso, Dios de todo poder. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto significa que es Dios viviente. Dijo: pero no les revelé mi verdadero nombre, que es el Señor Jehová. El nombre de Dios es Jehová. En Génesis capítulo 12, versículo 8, dice que Abraham edificó un altar a Dios e invocó el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 26, versículo 25, Isaac edificó en Peniel un altar e invocó el nombre de Jehová. En Génesis capítulo 28, versículo 1, Jacob, invocando el nombre de Dios, Jehová, oró para que se haga a su voluntad. Pero, ¿por qué acá dijo que no le reveló hasta ahora el nombre de Jehová? Porque Dios todavía no era el tiempo de revelar su voluntad y cumplir con su promesa. En el idioma original, Jehová es Yahvé. Significa Dios de promesas. Dios es Dios de promesas. Significa Dios de las promesas, que cumple los pactos. Y es el Señor Dios que cumple con total seguridad su promesa, su pacto, su acuerdo. Significa Dios de la salvación. Los hombres, aunque hagan promesas o contratos, suelen no cumplirlos. Las personas no son puntuales, no pagan bien su deuda y toman muy livianamente muchas promesas. Pero Dios, una vez que promete, las cumple con total seguridad. Aunque toda la creación y el universo pase, la palabra de Dios no cambiará jamás. En la Biblia está registrada la palabra de Dios. Y se cumplirá todo lo que la palabra ha dicho. Versículos 4 y 5. También con ellos confirmé mi pacto de darles la tierra de Canaán, donde residieron como forasteros. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y ha recordado mi pacto.
Dios dijo que escucha todos los clamores y ruegos del pueblo de Israel. Dios está escuchando todos nuestros clamores del corazón. Muchas veces no oramos y tan solamente mantenemos nuestros pensamientos en secreto dentro de nuestro corazón. Dios conoce todo nuestro interior, pero nos pasamos muchas veces preocupados, angustiados, pero sin orar. Así que no solamente debemos estar preocupados y angustiados, sino hay que orar a Dios y hacerle saber. Versículos 6 y 7. Así que y diles a los israelitas, yo soy el Señor Jehová, y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a liberarlos de su esclavitud, voy a liberarlos de gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo, y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor Jehová su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo soy Jehová, yo soy el Señor. Les dijo, y voy a quitarle de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, les dijo. Dios les dijo que los iba a salvar de las grandes calamidades y tribulaciones. Dios tiene extendido sus brazos. Que Dios castigará a Egipto, que se ha rebelado contra el pueblo de Dios, que lo ha estado oprimiendo. El brazo extendido de Dios es el brazo de salvación para el pueblo de Dios, y para los enemigos es brazo de justicia y castigo. Versículo 8. Y los llevaré a la tierra que bajo juramento prometí darles a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ellas. Dios les dijo que los llevará a la tierra que bajo juramento prometió darle a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios es Dios Jehová, que cumple sus promesas. Versículo 9. Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. El pueblo de Israel, como la estaba pasando demasiado mal por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso a Moisés. En Apocalipsis dice que las iglesias que están en Egipto y en Sodoma y Gomorra padecerán tribulaciones. La iglesia que está en Egipto simboliza las iglesias que están padeciendo tribulaciones. Las iglesias que están en Sodoma y Gomorra se refieren a las iglesias que viven en abundancias. Iglesias que viven en tribulaciones y en abundancias les hace difícil llevar la vida de fe. Las iglesias que viven en tribulaciones y abundancias no oran y les cuesta obedecer la palabra de Dios. Debemos aprender el secreto de permanecer en firmeza de fe sin importar la situación en que estemos.
Versículos 10 al 12. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón, si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Dios le dijo a Moisés que vaya y hable al faraón. Dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Además, no tengo facilidad de palabra. Es cierto. Lo que dijo Moisés tiene razón, pero Moisés tenía que obedecer el mandato de Dios. ¿Y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Moisés tiene razón, pero el siervo de Dios debe obedecer el mandato de Dios. Eso es nuestra fidelidad. Lo que se pide al que le encargó es fidelidad. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. No son tan buen obedientes los que son inteligentes y que tienen mucho conocimiento. Los que tienen capacidad, poder, les cuesta mucho obedecer. Se obedece por fe. Versículo 13. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón rey egipcio y les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. Dios prometió rescatar al pueblo de Israel por medio de Moisés. No hay nada imposible para Dios. Para nuestra satisfacción, queremos que todo se realice rápidamente, pero el tiempo de Dios y la nuestra es diferente. Es importante para nosotros saber obedecer desechando nuestro corazón apresurado. Pareciese que la aflicción no tiene fin. Dios le dijo que verdaderamente llegará el fin. En Apocalipsis capítulo 2 dijo que habrá 10 tribulaciones. Versículos 14 y 15. Estos fueron los jefes de las familias patriarcales, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Hanoc, Falú, Jezrón y Carmí. Estos fueron los clanes de Rubén, los hijos de Simeón, Genuel, Jamín, Oad, Joaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estos fueron los clanes de Simeón. Moisés y Aarón son levitas. Aarón tiene 3 años más que Moisés. Y tienen a la hermana mayor Miriam. Cuando registraron la lista de la tribu de Levi, los levitas siguieron el linaje de Aarón. Versículos 16 al 19. Según los registros familiares, estos son los nombres de los hijos de Leví, quien vivió 137 años, Gersón, Coat y Merani. Los hijos de Gersón según sus clanes, Libni y Simí. Los hijos de Coat, quien vivió 133 años, Amirán, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merani, Mahiril y Musí. Aquí, entre los levitas, mencionan a los hijos de Coat. Los Aarón y los hijos de Aarón fueron sacerdotes y sumos sacerdotes.
Aparte, los hombres levitas fueron personas que trabajaron para el Señor. Dice que Leví vivió 137 años de edad. Especialmente están los hijos de Coat. Están los Coat y los hijos de Coat. Los hijos de Coat se encargaban de llevar sobre sus hombros todo lo del tabernáculo y los altares cuando se trasladaban de un lugar a otro. Aunque fuera muy duro, los hijos de Coat tenían que llevar sobre sus hombros la tienda de Dios. El hijo de Coat fue Amirán, y entre los hijos de Amirán están Aarón y Moisés. Por tanto, Moisés y Aarón fueron hijos de Coat, tribu de levitas. Versículo 20. Amirán, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Amirán se casó con su tía Jocabet y tuvo a Aarón y a Moisés. El padre de Moisés, Amirán, vivió 137 años. Se casó con la persona que Dios le había designado hacerlo. Jocabed fue tía de Amirán. Pero en Levítico, capítulo 18, versículo 12, habían prohibido esto. Ellos se habían casado antes de promulgar esta ley de Dios. Versículos 21 al 25. Los hijos de Isar, Coré, Nefeg y Sicri. Los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Aarón se casó con Elizabeth, hija de Aminadab y hermana de Naasón, y ella le dio 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré, Asir, Elcaná y Abiasaf. Estos fueron los clanes de Coré. Eleazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Futiel, la cual le dio un hijo, Finés. Estos fueron los jefes de los clanes levita, en orden de familias. Aquí se mencionan específicamente la genealogía de Coat y de Aarón. El segundo hijo de Coat fue Izar, e hijo de Izar fue Coré. Coré fue primo de Moisés. En el libro de Número dice que Coré fue tragado por la tierra por haber rebelado contra Moisés. También Aarón y Miriam se rebelaron contra Moisés. Haciendo así, Miriam recibe castigo de Dios, que se vuelve leprosa. De esta manera podemos ver que las personas cercanas son los que provocan problemas. Si las personas que dicen tener fe
caen en perturbación espiritual, pueden traer grandes consecuencias a la iglesia. Versículo 26 al 27. Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio, en cuanto a sacar de Egipto a los israelitas. Como Dios les ha mandado, Aarón y Moisés son los mismos a quienes el Señor mandó que sacaran de Egipto a los israelitas, ordenados en escuadrones. Son ellos quienes hablaron con el faraón, rey egipcio. Manda otro. Manda otro que tenga más talento, que hable mejor que yo. Nosotros, los hombres que Dios nos encarga, esa persona es el que debe obedecer. En Isaías capítulo 6, Dios le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? En el corazón de Isaías estaba el sentir de Dios. Tú tienes que ir, tú tienes que hacer. Dios le preguntó a Isaías, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? En ese momento Isaías podría haberle dicho, envía a otra persona. Deja el trabajo a otra persona. Yo no tengo talento. Que otro haga el trabajo. Si decimos así, eso está muy mal. Dios no solo usa personas con talento, con poder. No debemos olvidar que Dios le da sabiduría y poder al que obedece. Versículo 28 al 30. Cuando el Señor habló con Moisés en Egipto, le dijo, yo soy el Señor Jehová, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si yo no tengo facilidad de palabra? Dios le dijo a Moisés, habla con el faraón, rey de Egipto, y comunícale todo lo que yo te diga. Pero Moisés se enfrentó al Señor y le dijo, yo no tengo facilidad de palabra. Moisés le dijo, el faraón no me va a escuchar. ¿Cómo escuchará el faraón lo que le digo y hará lo que le digo? No podemos decir que esto es humildad de Moisés. Dios usa a los humildes, pero al final tiene que obedecer. Dios conoce, más que uno mismo, las propias debilidades. La desobediencia al final se convierte ante Dios pecado. Nosotros no debemos jactarnos de que estamos haciendo bien. Dios no usa a los orgullosos. Si Dios ordena, debemos decir sí.
Esa es nuestra muestra de fe correcta.